buenas tardes, estimados estudiantes. Debido al plan de contingencia hemos decidido elaborar este material adicional para que ustedes puedan tener acceso a algún tipo de solución a las tutorías que se han suspendido debido al COVID-19. La Universidad Estatal a Distancia ha tomado la disposición de suspender todas las tutorías y esto incluye la tutoría 3 y 4. Por este motivo hemos decidido realizar esta medida remedial y esta tutoría debería servir como soporte a la tutoría 3 que nos impartió en los diferentes centros universitarios en los cuales estaba asignada. Esta tutoría, la tutoría 3, contempla 3 temas. Contempla temas relacionados con el capítulo 14, que abarcan la temática de la competencia monopolística. Temas relacionados con el capítulo 15, relacionados con competencia imperfecta en oligopolio. Y finalmente, temas relacionados con elecciones públicas y bienes públicos. Debido a que el material es amplio y se tiene que sintetizar la materia de 3 horas en 2 horas, vamos a intentar ser sucintos en la exposición del material. Haremos hincapié en los temas que son de mayor relevancia y adicionalmente los invitamos a que estén ingresando a la plataforma constantemente para que puedan constatar las actualizaciones que son diarias relacionadas con este tema del COVID-19 y las disposiciones que la Universidad Estatal a Distancia y propiamente la Cátedra de Economía ha tomado para poder remediar los problemas relacionados con la suspensión de las tutorías y la entrega de los instrumentos. Sin más preámbulo, procedemos a la materia que nos compete para esta tutoría, que es competencia monopolística, el capítulo 14. Como les dije, vamos a ir un poquito rápido. Esperamos que el estudiante haya tenido la oportunidad de acceder al material de manera previa y lo haya podido leer. ¿Qué se persigue? ¿Qué objetivos se persiguen con el estudio de la competencia monopolística? Bueno, el estudiante para esta altura de la asignatura ya ha conocido los extremos de competencia y no competencia que existe en la economía. Se ha abarcado primero la competencia la competencia perfecta, se ha estudiado para el primer ordinario, y también el monopolio. En el medio de estos dos extremos se encuentra la competencia monopolística y los oligopolios, denominados como modelos de competencia imperfecta. Y es precisamente acá lo que vamos a estar abordando, la competencia imperfecta. Y iniciamos con la competencia monopolística relacionada con el capítulo 14, que se estudia en el capítulo 14. Bueno, ¿qué es la competencia monopolística? Vamos a brincarnos los objetivos. Ustedes ya tendrán la oportunidad de leerlos porque efectivamente esta es la presentación de la tutoría a la que ustedes tienen acceso en la plataforma. Entonces vamos sintetizando. ¿Qué es la competencia monopolística? La competencia monopolística es una estructura de mercado en la que compite un gran número de empresas. Cada empresa produce un producto diferenciado. Las empresas compiten en aspectos como la calidad del precio del producto y el marketing del mismo, y las empresas son libres de entrar y salir a la industria a como les plazca. Básicamente que son productos, o sea, en una estructura de mercado con estas características, se producen bienes y servicios que tienen cierto nivel de diferenciación entre sí. ¿Cuáles son ejemplos de esto? Bueno, la producción de zapatos deportivos, Nike, Fila, Adidas, New Balance, esta industria se desarrolla en un mercado de competencia monopolística. ¿Por qué? Porque el producto no es exactamente el mismo. Igual sucede para la industria de las comidas rápidas. McDonald's, Subway, Taco Bell, Burger King, Kentucky. Estos son mercados que tienen estas características. Todo el mundo puede entrar y salir, cada quien tiene la posibilidad de ejercer algún tipo de influencia sobre la curva de demanda y la porción de mercado que tienen que abarcar, y pueden tomar decisiones con respecto a la producción que en el largo plazo tendrán sus consecuencias. A diferencia de la competencia perfecta, acá el producto no es exactamente el mismo.
En competencia perfecta el producto es exactamente el mismo y esto tiene implicaciones. Acá no. Un gran número de empresas. La presencia de un gran número de empresas implica que cada empresa cuenta únicamente con una pequeña participación del mercado y por lo tanto posee poder limitado para influir en el precio de su producto. Cada empresa es sensible al precio promedio de mercado, pero ninguna de ellas presta atención a las acciones de las demás. En consecuencia, las acciones que pongan en práctica no afectan directamente a las acciones del resto. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que haga una, yo lo ignoro. Y por lo tanto, no existe posibilidad de coludirme. ¿Eso qué quiere decir? Que no me puedo poner en acuerdo. Puedo alcanzar algunas pequeñas colaboraciones con empresas, pero más allá de acordar, reducir la producción, incrementar el precio, eso no se puede hacer acá. ¿Por qué? Porque son tantas empresas en la industria que es simplemente imposible monitorear que cada una cumpla con el acuerdo. Entonces, eso quiere decir que existe un gran número de empresas. ¿Hay una diferenciación del producto? Sí, hay una diferenciación del producto. Una empresa en competencia monopolística practica la diferenciación del producto. Si fabrica un producto ligeramente distinto a los demás que compiten con ella, ¿y esto qué le garantiza? Que tiene algún grado de poder monopólico sobre ese producto. Competencia en calidad, precio y marketing. La diferenciación de producto permite que las empresas compitan en 3 áreas: calidad, precio y marketing. La calidad incluye el diseño, la confiabilidad y el servicio. Como las empresas que producen productos diferenciados, la demanda de producto de cada una de ellas presenta una pendiente descendente. No obstante, existe un intercambio entre precio y calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo sacrificar un poco la calidad del producto para tener acceso a un precio más cómodo. En vista de que los productos están diferenciados, cada empresa debe comercializar su propio producto. Esta función desempeñada por el marketing asume 2 formas principales: la publicidad y el empacado. Ahora bien, aquí no existen barreras de entrada. Todo el mundo puede entrar y salir a como le place. Y por lo tanto, esto garantiza que en el largo plazo no existan utilidades económicas. Ejemplos de competencia monopolística, bueno, ya se los dije: equipos de audio, video, ropa, joyería, computadoras y artículos deportivos que operan en competencia monopolística. Esto que sigue es muy importante. ¿Cómo toma decisión una empresa que participa de este tipo de mercados? Bueno, si recuerdan de las industrias monopólicas, es decir, aquellas en las que existe una sola empresa atendiendo el mercado, estas empresas lo que tienen es un punto de oferta, no una curva. Y en competencia monopolística sucede lo mismo. No existe una curva de oferta en competencia monopolística. Lo que existe es un punto de producción que tiene cada una de estas empresas. Y ese punto de producción se alcanza cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Igualmente se cumplen las otras características necesarias para estar en equilibrio en el corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que el costo marginal corte al ingreso marginal de abajo hacia arriba y que también corte al costo total mínimo de corto plazo en el punto más bajo posible. Igualmente con el costo variable medio de corto plazo. Pues bien, ¿cómo se determina el precio? El precio es determinado por la demanda del producto de la empresa y es el más alto que ésta puede cobrar por la cantidad que maximiza las utilidades. Esto se observa claramente en la figura siguiente. La empresa en competencia monopolística opera como un monopolio de precio único, como les decía anteriormente. La empresa produce la cantidad en la cual el ingreso marginal es igual al costo marginal y vende esa cantidad por el precio más alto posible. En el gráfico que ustedes observan en la pantalla, la empresa genera una utilidad de $50 por cada unidad producida y produce 125 unidades. Ahora, ese es el punto de equilibrio en el corto plazo. ¿Qué sucede si la empresa tiene que atender un mercado en el cual su curva de demanda y su curva de ingreso marginal se encuentran por debajo de su costo total medio, como sucede en la siguiente filmina? Bueno, pues que la empresa en el corto plazo está minimizando sus pérdidas. Como ustedes pueden observar acá, la empresa podría incurrir en una pérdida económica en el corto plazo. En este ejemplo, a la cantidad que maximiza las utilidades, precio es menor a costo total medio y la empresa incurre en una pérdida económica. ¿De cuánto es la pérdida económica? Es de 10 unidades, es de $10 por unidad, como ustedes observan acá. El costo total medio
se encuentra por encima de la curva de demanda y esto no le permite a la empresa alcanzar un mínimo de beneficio económico cero. Y por lo tanto, en el corto plazo, puede esperar que otras empresas cierren sus operaciones antes que ellos y por lo tanto ellos captar así alguna porción de ese mercado, o pueden intentar asumir algún tipo de tecnología que les permita producir más a un menor costo. Independientemente de cuál sea la decisión que tomen en el corto plazo, en estas condiciones se encuentran experimentando una pérdida económica. ¿Qué sucede en el largo plazo? Como ustedes ya pudieron observar, en el corto plazo uno puede generar utilidades económicas, se pueden generar pérdidas económicas o se pueden generar beneficios económicos de cero. ¿Qué sucede en el largo plazo ante las condiciones que enfrenta una empresa que participa de un mercado de competencia monopolística? Bueno, en el largo plazo las utilidades económicas son iguales a cero. En el largo plazo las utilidades económicas inducen a la entrada de empresas en el mercado. Como hay libre entrada y salida, la entrada continuará mientras las empresas que participan en la industria están generando utilidades económicas, es decir, siempre y cuando el precio sea mayor al costo total medio. En el largo plazo, una empresa en competencia monopolística maximiza sus utilidades produciendo la cantidad a la que su ingreso marginal es igual a su costo marginal. Pero conforme van entrando cada vez más empresas al mercado, el mercado se va reduciendo. Y esto se ejemplifica en un desplazamiento de la curva de demanda, volviéndose cada vez más inelástica. La demanda de sus productos disminuye y la demanda correspondiente se desplaza hacia la izquierda. La reducción de la demanda disminuye la cantidad del ingreso marginal igual al costo marginal y baja el precio máximo que la empresa puede cobrar por vender dicha cantidad. El precio y la cantidad se reducen debido a la entrada hasta que precio igual costo total medio y las empresas dejan de generar utilidades económicas. Gráficamente esto se puede observar así. ¿Qué pasa acá? La utilidad económica se volvió cero y la empresa aún así está produciendo en el punto en el cual costo marginal igual ingreso marginal. Ok. En el largo plazo, la empresa en competencia monopolística genera utilidades cero y un elemento adicional que vamos a destacar a continuación. Las dos diferencias clave entre la competencia monopolística y la competencia perfecta son que existe un exceso de capacidad y que existe un margen de ganancia. Una empresa tiene un exceso de capacidad si produce menos que la cantidad a la que el costo total medio alcanza su nivel mínimo. Y existe un margen de ganancia que es el monto por el que su precio excede su costo marginal. Gráficamente esto se observa así. Las empresas en competencia monopolística operan con exceso de capacidad en el equilibrio de largo plazo. Las empresas producen menos de la escala eficiente, es decir, que la cantidad a la que el costo total mínimo está en su nivel mínimo. Como ustedes pueden observar, la escala eficiente para esta empresa se encuentra en 100. Sin embargo, él produce 75. ¿Por qué la escala eficiente está en 100? Bueno, la empresa planificó para producir 100, pero tiene que producir 75 porque conforme otras empresas entraron al mercado, le fueron quitando esa porción de mercado. Eso es lo que sucede. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que también le reducen el margen de ganancia. Eso es lo que sucede. ¿Cómo se observa esta reducción en el margen de ganancia? En el siguiente gráfico. Las empresas en competencia monopolística operan con el margen de ganancia positivo. Sin embargo, una vez más, la curva de demanda de sus productos que tiene pendiente descendente explica ese resultado. En contraste, las empresas en competencia perfecta no tienen exceso ni margen de ganancia. La curva de demanda de sus productos, que es perfectamente inelástica, explica ese resultado. Acá el margen de ganancia se debe a que la curva de demanda tiene pendiente negativa, que el ingreso marginal tiene pendiente negativa y es la mitad de la curva de demanda. Y por lo tanto, el punto en el cual ingreso marginal es igual a costo marginal es un punto menor al precio que le cobra al mercado. Ahora, a partir de todo lo expuesto hasta este momento, se realiza la siguiente consulta. ¿Es eficiente la competencia monopolística? El precio es igual al beneficio marginal social. El costo marginal de la empresa es igual al costo marginal social. Como el precio es superior al costo marginal, el beneficio marginal social es mayor
que el costo marginal social. En consecuencia, en el largo plazo, las empresas en competencia monopolística producen una cantidad inferior a la eficiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que una comparación importante a realizar es que en el margen de ganancia que abre una brecha entre el precio del producto y el costo marginal surge a partir de la diferenciación de los productos. Y aquí es donde la sociedad tiene que plantearse cuánto nos cuesta como sociedad tener productos diferenciados. Todos no queremos lo mismo. A todos nos gustan productos diferentes. Hay alguna gente que le gusta el pollo frito, hay alguna gente que le gusta la pizza, hay alguna gente que le gustan las hamburguesas. Y tener esa posibilidad es lo que hace que la producción no sea eficiente. Porque la empresa planifica, pero otras ingresan, roban su mercado, y es a partir de esa diferenciación que se genera la falta de eficiencia. Existe una disyuntiva entre la eficiencia y la diferenciación. Por eso es que acá la leyenda lo establece claramente. Las personas valoran la variedad de productos, pero esta resulta costosa. El nivel eficiente de variedad de productos es aquel en el que su beneficio marginal social es igual a su costo marginal social. La pérdida que surge debido a que la cantidad producida es menor que la cantidad eficiente queda compensada por la ganancia que se deriva de tener un mayor grado de variedad de productos. Es decir, nosotros como sociedad no hemos podido medir esa variedad. Pero de que está ahí, de que la valoramos, la valoramos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con competencia monopolística? Bueno, que constantemente se están desarrollando nuevos productos y nuevas estrategias de marketing. Hasta ahora hemos analizado el nivel de decisión de producción que maximiza las utilidades económicas de la empresa en el corto y largo plazos. Para un producto determinado y con un esfuerzo de marketing específico. Para seguir generando utilidades económicas, las empresas en competencia monopolística deben ser capaces de desarrollar productos de forma constante. ¿Para qué? Para estar haciendo que su curva de demanda se desplace hacia la derecha, atrayendo nuevos clientes con productos nuevos. El desarrollo de nuevos productos permite que la empresa obtenga una ventaja competitiva, al menos temporalmente, antes de que sus competidores imiten la innovación. La innovación es costosa, pero aumenta el ingreso total. Las empresas que se enfocan en el desarrollo de productos hasta que el ingreso marginal derivado de la innovación es igual al costo marginal en que incurren por dicha actividad. La cantidad de productos es eficiente si el beneficio marginal social de la innovación, que es el monto que el consumidor está dispuesto a pagar por la innovación, es igual al costo marginal social en que incurren las empresas para producirla. Es decir, las empresas van a valorar si vale la pena producir un producto nuevo en contraste con la valoración que hagan los consumidores de ese producto. Ahora, publicidad. ¿Cuándo realizar publicidad? Una empresa con un producto diferenciado necesita asegurarse de que los consumidores sepan en qué difiere este de los competidores. Las empresas emplean la publicidad y el empacado para lograr este objetivo. Una gran proporción del precio que pagamos por un bien se utiliza para cubrir el costo de venderlo. Los gastos en publicidad afectan las utilidades económicas de las empresas en dos maneras. Aumentan los costos y modifican la demanda. Los costos de venta, como los gastos de publicidad, la comercialización en elegantes tiendas menores, son costos fijos. Los costos fijos promedios disminuyen a medida que se incrementa la producción, de manera que los costos de venta aumentan los costos totales promedio a cualquier cantidad, pero afectan el costo marginal de producción. Los esfuerzos de venta, como la publicidad, son exitosos si logran incrementar la demanda por el producto de la empresa. Veamos lo siguiente, veamos el siguiente ejemplo: desarrollo de productos y marketing. En este gráfico se puede observar cómo la empresa produce 25 unidades a un costo unitario de 60. Los costos de publicidad podrían reducir el costo total promedio al aumentar el nivel de producción de equilibrio y distribuir sus costos fijos entre la mayor cantidad producida. En el caso que ilustramos acá, sin publicidad, la empresa produce 25 unidades de producción con un costo total promedio de 60. ¿Qué pasa si la empresa invierte en innovación y marketing? Lo siguiente: la curva de costo total medio que ustedes observan en el gráfico con color azul se va a transformar en una roja que está más arriba. Si produjese la misma cantidad, se quedaría ahí. La empresa, al haber invertido en innovación y marketing, ahora produce 100 unidades a un costo
unitario de 40, a un costo total unitario de 40. El gasto en publicidad desplaza la curva de costo total medio hacia arriba, porque invertir en publicidad es caro y todos los costos fijos se elevan. Pero la empresa opera a un nivel de producción más alto y a un costo total promedio más bajo de lo que le haría sin publicidad. Ahora, ¿qué sucede con la curva de demanda? Bueno, además la publicidad podría disminuir el margen de ganancia. La figura 14.6 muestra que sin publicidad la demanda por la producción de una empresa no es muy elástica, que su margen de ganancia es grande. 55 menos aproximadamente 5. ¿Qué pasa si decide invertir en publicidad y desarrollo? Bueno, pues que la curva se vuelve más elástica. Muestra que si todas las empresas hiciesen la publicidad, la demanda por la producción de una de ellas se volvería más elástica. La empresa produce una cantidad más grande, el precio disminuye y su margen de ganancia se reduce. Ahora acá se plantea la pregunta: ¿es la publicidad una señal de calidad? ¿Por qué Coca-Cola y Pepsi gastan millones de dólares mensuales en publicitar sus productos aunque todo el mundo los conoce? Una respuesta es que esas empresas emplean la publicidad como señal de alta calidad de sus productos. Una señal es una acción que pone en práctica una persona o empresa informada para enviar un mensaje a personas no informadas. Coca-Cola es una bebida de alta calidad, mientras que OK, uno de sus competidores numerosos, es de baja calidad. Si Coca-Cola gasta millones de dólares en publicidad, las personas piensan la Coca-Cola debe ser más buena. Si de verdad se trata de un buen producto, cuando la prueben les gustará y seguirán comprándola. Por otra parte, si OK gasta millones de dólares en publicidad, la gente pensará la OK debe ser muy buena. Si en realidad es un producto deficiente, cuando la prueben la odiarán y dejarán de comprarla. Así pues, si OK sabe que su producto es malo, no se molestará en gastar millones de dólares en publicitarlo. Por su parte, si Coca-Cola sabe que su producto es bueno, gastará millones de dólares en publicitarlo. Los consumidores interpretarán las señales y dan el mensaje correcto. Ninguno de los mensajes solo necesitan que sean costosos y difíciles de ignorar. ¿A qué se debe que las empresas gasten millones de dólares en promover una marca o una imagen? Una vez más, la respuesta de esta manera difunde información respecto a la calidad y consistencia de sus productos. Es más probable que usted pase la noche en un Holiday Inn que en un motel cualquiera, porque Holiday Inn incurrió en un costo de promover su marca y usted sabe qué esperar cuando se hospeda en uno de sus hoteles. Bueno, hasta aquí vamos a tratar el tema de la competencia monopolística. Si tienen dudas en relación a este tema, siempre pueden utilizar los foros que están destinados para esto por la Cátedra de Economía. Ahora vamos a pasar al capítulo número 15, que es competencia imperfecta relacionada con el oligopolio. ¿Qué es un oligopolio? Es una estructura de mercado en la que barreras naturales o legales evitan la entrada de nuevas empresas y compiten un número pequeño de empresas. Al existir un número tan pequeño de empresas, existe la posibilidad de coludirse, es decir, de acordar. Independientemente de si son naturales o legales, las barreras a las entradas pueden crear un oligopolio. La figura 15.1 presenta dos situaciones de oligopolio. En la parte A vemos un duopolio, un mercado conformado por solo dos empresas. El mercado total es de 60 y se lo reparten en partes iguales, 30 y 30. El costo total medio es mínimo en 30. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Las empresas se reparten el mercado. Sucede en la realidad. Hay empresas que tienden hacia la competencia en oligopolio. Piensen ustedes en las cableras o en las empresas de telecomunicaciones que operan en Costa Rica. La SUTEL está diseñada para que las empresas se repartan el mercado. ¿Es eficiente? Vamos a verlo. En la parte B se presenta un mercado de oligopolio natural en donde participan 3 empresas. Un oligopolio legal podría surgir aún en donde la demanda y los costos dejan espacio para la participación de un gran número de empresas. Aquí el mercado total es de 60 y se lo repartieron entre 3 empresas, 20, 20 y 20. Costo total medio es mínimo en 10. Ahora, ¿qué genera esta pequeña cantidad de empresas? ¿Qué consecuencias económicas tiene? Bueno, como un mercado de oligopolio cuenta únicamente con algunas empresas, estas son interdependientes y enfrentan la tentación de cooperar entre sí. Interdependencia. Al haber un número pequeño de empresas, las utilidades económicas de cada una de ellas dependen de las acciones de las demás.
Existe una tentación a cooperar. En el oligopolio las empresas se enfrentan a la tentación de conformar un cartel. ¿Qué es un cartel? Eso es un grupo de varias empresas que se coluden y al coludirse pueden restringir la producción, incrementar el precio y actuar como un monopolio. Vale la pena recalcar que los carteles son ilegales. Ahora, ¿en qué consiste la teoría de juegos? Bueno, es una herramienta desarrollada por John Nash para explicar qué sucede cuando dos empresas están coludidas entre sí y tienen que obligarse la una a la otra a cumplir un acuerdo. Es una herramienta para analizar el comportamiento estratégico, es decir, la conducta que toma en cuenta el comportamiento que se espera de los demás asuman, así como el reconocimiento de mutua interdependencia. Todos los juegos comparten 4 características en común: reglas, estrategias, recompensas y resultados. Esto es muy importante para la prueba. Siempre lo preguntamos. Reglas, estrategias, recompensas y resultados. Ahora, ¿cuál es el primer juego que vamos a observar acá? El dilema de los prisioneros. En el juego del dilema de los prisioneros, 2 prisioneros, digamos Arturo y Roberto, han sido atrapados mientras cometían un delito menor. Las reglas describen el escenario del juego, las acciones que podrían poner en práctica los jugadores y las consecuencias de dichas acciones. Es muy importante conocer el dilema de los prisioneros. ¿Por qué? Porque este se pregunta en la prueba. Ahora iniciamos. Cada uno de los prisioneros es encarcelado en una celda independiente y no pueden comunicarse entre sí. A cada uno de los prisioneros se le dijo que ambos son sospechosos de haber cometido un delito grave. Si uno de ellos confiesa, se les condenará a cumplir solo 1 año de prisión por haber confesado, mientras que su cómplice será sentenciado a 10 años de prisión por los 2 delitos. Si los 2 acusados confiesan haber cometido el delito más grave, cada uno de ellos será sentenciado a 3 años de prisión por los 2 delitos. Si ninguno de ellos confiesa, cada uno recibiría una condena de 2 años de prisión exclusivamente por el delito menor. ¿Cuáles son las estrategias para este juego? Las estrategias son todas las acciones que cada jugador puede poner en práctica. Y aquí, las estrategias de Arturo y Roberto son solo 2. Pueden o confesar o no confesar, básicamente. Habiendo 2 jugadores y 2 acciones posibles para cada uno de ellos, se presentan 4 alternativas de resultado. Los 2 confiesan. Ambos niegan. Arturo confiesa y Roberto se declara inocente. Roberto confiesa y Arturo se niega su participación. Ahora, a las acciones de cada uno de los jugadores le acompaña una serie de recompensas. Cada prisionero puede determinar lo que ocurrirá, es decir, puede prever cuál será su recompensa a partir de los 4 resultados posibles. Podemos crear una tabla para visualizar estos resultados en una matriz de recompensas. Una matriz de recompensas es una tabla que muestra las recompensas que generan las distintas acciones que puede poner en práctica cada uno de los jugadores en respuesta a las acciones del otro. La diapositiva siguiente muestra la matriz de recompensas para el juego del dilema de los prisioneros. Como ustedes observan, si ambos confiesan, ambos obtienen 3 años. Si ambos lo niegan, ambos obtienen 2 años. Si Roberto niega y Arturo confiesa, a Arturo le darán 1 año y a Roberto 10. Y si Arturo niega y Roberto confiesa, a Roberto le dan 1 año y a Arturo 10. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, si un jugador hace una elección racional al buscar satisfacer su propio interés, elige la acción que es mejor para él, tomando en consideración cualquier acción que haya puesto en práctica el otro jugador. Si ambos jugadores son racionales y eligen sus acciones con ese criterio, el resultado es un equilibrio conocido como el equilibrio de Nash, ya que fue propuesto por primera vez por el matemático estadounidense John Nash. Las diapositivas siguientes muestran cómo determinar el equilibrio de Nash. Y primero vemos la perspectiva de Roberto. Si ambos confiesan, tenemos 3 años. Si yo niego y Arturo confiesa, a mí me dan 10 años y a él 1 año. Arturo se encuentra exactamente en la misma situación. Si niego, me dan 10 años si Roberto confiesa. Y si ambos lo negamos, nos dan 2 años a cada uno. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de Arturo? ¿Confesar o negar? ¿Cuáles son las estrategias, de Roberto?
confesar o negar. El equilibrio. Tengo que hacer hincapié en esto. El equilibrio que más le conviene a ambos es no confesar. Por eso muchas familias mafiosas italianas siempre le dicen a todas las personas que trabajan, que desarrollan sus actividades ilícitas en este tipo de grupos, que si son atrapados nunca confiesen nada. El problema acá es que estos jugadores no se pueden poner de acuerdo. No existe la posibilidad de ponerse de acuerdo. Entonces, ambos van a tomar la decisión que más les conviene. Ambos van a confesar. Ese es el equilibrio de Nash. Ahora, de ese equilibrio surge el dilema. El dilema surge cuando cada uno de los prisioneros analiza las consecuencias de su decisión y se coloca a sí mismo en el lugar de su cómplice. Cada uno de ellos sabe que lo mejor sería que ambos negaran haber cometido el delito. Sin embargo, también están conscientes de que si siguen ese camino, el interés del otro se vería más beneficiado que si confiesa. El dilema conduce al equilibrio del juego. Ambos confiesan. Sin embargo, es un mal resultado. Para los prisioneros, el equilibrio del juego no es el mejor resultado. Si ninguno de ellos confiesa, cada uno sería sentenciado a los 2 años. Ahora, ¿es posible lograr ese resultado óptimo? No. Porque ambos prisioneros son capaces de calcular cuál es la mejor estrategia para cada uno de ellos. Los dos saben que negar su participación del delito no es la mejor solución individual. Ahora, exactamente lo mismo sucede cuando 2 empresas tienen que obligarse la una a la otra a cumplir un acuerdo de colusión. ¿Qué es lo que pasa? En duopolio se practican juegos como el dilema de los prisioneros. Un duopolio es un mercado en el que solo existen 2 productores en competencia. El duopolio captura la esencia del oligopolio. Y esto se muestra en la figura 15.2, en las que las empresas Treta y Engranaje tienen que determinar si compiten o no. Observen acá. La parte A muestra la curva de costos de ambas empresas. Ambas empresas tienen la misma curva de costos. Es decir, tienen un costo marginal de 6, el cual es igual al costo total medio también de 6, en 3 millones de unidades de conmutadores por semana. Ambos tienen que atender un mercado de 6. ¿Cómo se observa esto? En la parte derecha del gráfico. Ahora, esta industria es un duopolio natural. 2 empresas pueden satisfacer la demanda del mercado al costo más bajo. Observan, 6, 3 millones, se reparten el mercado en 3 y 3. 6. Ahora, ¿qué sucede acá? Suponga que las 2 empresas hacen un convenio de colusión. El convenio de colusión es un acuerdo entre 2 o más empresas para restringir la producción, aumentar el precio e incrementar las utilidades económicas. Este tipo de convenios son ilegales en buena parte del mundo, así que se llevan a cabo en secreto. El problema acá es que no tienen ningún juzgado a cual acudir para hacer valer sus derechos, porque en teoría no tienen derecho a hacer esto. Las empresas que se alían en un convenio de colusión operan un cartel. Como ya lo dijimos, es ilegal. Las estrategias que las empresas unidas en un cartel pueden poner en práctica son las siguientes. Cumplir o hacer trampa. Como cada empresa cuenta con 2 estrategias, existen 4 combinaciones de acciones posibles para ellas, igual que en el dilema del prisionero. Ambas cumplen, ambas hacen trampa, Treta cumple y Engranaje hace trampa, Engranaje cumple y Treta hace trampa. Las empresas que forman un cartel actúan como un monopolio y maximizan sus utilidades económicas. Restringen la producción a 4 millones, 2 y 2, y cobran un precio más alto. Para determinar estas utilidades establecemos el costo marginal para el cartel de manera que sea igual al ingreso marginal que recibe. Y esto se puede observar gráficamente así. Estarían cobrando $9 y estarían produciendo 4 millones. Se reparten 2 y 2. Ok, ¿qué es lo que pasará? Cada empresa acuerda producir 2.000 unidades, y compartir las utilidades económicas. Son miles, no millones. El rectángulo de color azul muestra las utilidades económicas de cada empresa. Cuando cada una de las empresas produce 2.000 unidades, el precio es mayor que el costo marginal, de manera que si una empresa aumenta la producción, sus utilidades económicas también se incrementan. Y esto lo podemos observar en el siguiente gráfico. Aquí observamos lo que sucede si una empresa hace trampa. Imagínese que
que haciendo trampa una empresa aumenta su producción a 3.000 unidades. La producción de la industria crece a 5.000 y el precio baja. ¿Qué es lo que pasa con la empresa que cumple? Se quedan pérdidas económicas. ¿Qué es lo que pasa con la empresa que hace trampa? Obtiene utilidades económicas. Eso se observa en los dos gráficos. En la empresa que hace trampa, como ustedes pueden observar, ATC, el costo total medio se encuentra por debajo, el mínimo se encuentra por debajo de los 7.5 que está generando como utilidades. Y esos 7.5 le están generando pérdidas a la otra porque le está robando mercado. ¿Qué es lo que pasa? Obsérvenlo. Para la empresa que cumple el trato, ahora CTM, costo total medio, excede al precio. Y para la empresa que hace trampa, el precio excede al costo total medio. Como ustedes pueden observar, para la empresa que cumple, costo total medio es de 8 y está vendiendo a 7.5, por lo tanto está perdiendo $0.5. Para la empresa que inundó el mercado, su costo total medio es de 6 y está cobrando 7.5 y se está embolsando $1.5 por cada unidad. Conclusiones. La empresa que incumple el trato incurre en una pérdida económica, que ustedes pueden observar al lado izquierdo del gráfico. La empresa que hace trampa aumenta su utilidad económica, que ustedes pueden observar en el gráfico del centro. Y en el gráfico de la derecha ustedes pueden observar cómo queda distribuido el mercado. La empresa que cumple el trato produce solo 2.000 unidades y tiene una pérdida por unidad. Y la empresa que hace trampa produce 5 menos 2, 3.000 unidades y obtiene una utilidad económica. Si ambas empresas hacen trampa, las dos empresas aumentan su producción a 3.000 unidades. ¿Y qué pasa en este caso? Como ustedes pueden observar, como ambas empresas están produciendo a $6 la unidad y están produciendo cada una 3.000 unidades, el resultado es el mismo que en competencia perfecta. Es decir, ambos quedan con beneficios económicos. 0 utilidades contables, muy probablemente cercanas al beneficio marginal, al beneficio promedio que tiene la economía, es decir, al rendimiento normal. Y por lo tanto, nadie genera utilidades económicas. Para la sociedad como un todo, lo más deseable es que las dos hagan trampa. Si las dos empresas cumplen el acuerdo, cada una de ellas obtiene $2 millones por semana. Si las dos empresas hacen trampa, ninguna de ellas obtiene utilidades económicas. Si Teta cumple y Engranaje engaña, Teta incurre en una pérdida económica de $1 millón y Engranaje obtiene una utilidad económica de 4.5. Si Engranaje cumple y Teta engaña, Engranaje incurre en una pérdida económica de $1 millón y Teta obtiene utilidades económicas por $4.5 millones. Esta es la matriz de recompensas. 0 y 0 si hacen ambos trampa. Pierde $1 millón y se gana 4.5 el que cumple y engaña respectivamente. Si ambos cumplen, se ganan 2 millones cada uno. Perspectiva de Teta. Si ambos hacen trampa, se ganan 0. Pero si yo hago trampa y el otro cumple, yo me gano 4.5 y el otro pierde $1 millón. Lo mismo sucede para Engranaje. Engranaje dice, si ambos cumplimos, nos ganamos 2 millones. Y si yo cumplo y el otro incumple, yo pierdo $1 millón y el otro gana 4.5. Las estrategias de Engranaje, hacer trampa o cumplir. Las estrategias de Teta, hacer trampa o cumplir. El resultado, el mismo que el del dilema del prisionero. 0 y 0. El equilibrio de Nash nos dice que ambas empresas hacen trampa. La cantidad y el precio son los mismos en un mercado competitivo y las empresas no obtienen utilidad económica alguna. El equilibrio de Nash en el dilema de los duopolistas. El equilibrio de Nash nos dice que ambas empresas hacen trampa. La cantidad de precios son los mismos de un mercado competitivo y las empresas no obtienen utilidad económica alguna. Ahora, existen otros juegos de oligopolio, además del dilema de los prisioneros. Está el juego de la gallina. El juego de la gallina consiste en ese juego que se ha visto en las películas.
en el cual dos automóviles están en una autopista y los dos están uno frente al otro y los dos aceleran a toda velocidad para determinar cuál de los dos se va a salir del camino. Es decir, hacen esto. Y esto es transferible a un juego de investigación y desarrollo, en el cual participan dos empresas de producción de Kleenex. Antiviral Kleenex y Kimberly-Clark Kleenex. Estos pañuelos y otras innovaciones en la calidad de las toallas son faciales, son el resultado de un costoso juego de investigación y desarrollo. Las diapositivas siguientes presentan la matriz de recompensas del juego de investigación y desarrollo de Kimberly-Clark y PG jugaron. Es decir, esto es un juego basado en la vida real. ¿Y qué era lo que pasaba acá? Si ninguno de los dos hacía investigación y desarrollo, Kimberly-Clark iba a hacer 45 millones y P&G 5 millones. Perdón, si ambos hacían investigación y desarrollo. ¿Qué era lo que pasaba si uno hacía investigación y desarrollo y el otro no? Bueno, el que hacía investigación y desarrollo se ganaba 85 millones de dólares y el que no la hacía perdía 10 millones de dólares. Y si ninguno de los dos hacía investigación y desarrollo, Kimberly-Clark iba a ganar 70 millones y P&G 30 millones. Veamos las estrategias de Kimberly-Clark. Si ambos hacen investigación y desarrollo, Kimberly-Clark genera 45 millones de dólares y P&G 5 millones. Si P&G no hace la investigación y desarrollo, tiene una pérdida de 10 millones. Y Kimberly-Clark, si la hace, tiene una ganancia de 85 millones de dólares. ¿Qué pasa si Kimberly-Clark no hace la investigación y desarrollo y P&G sí lo hace? Bueno, P&G va a generar 85 millones de dólares y Kimberly-Clark pierde 10 millones de dólares. Y si ninguno de los dos hace la investigación y desarrollo, Kimberly-Clark genera 70 millones y P&G 30 millones. Ahora veamos la perspectiva de Kimberly-Clark. Si ambos no hacen la investigación, Kimberly-Clark genera 45 y P&G 5 millones. Y si no lo hacen, Kimberly-Clark pierde 10 millones y si P&G sí lo hace, genera 85 millones. Finalmente, veamos la perspectiva de Kimberly-Clark ante las estrategias de P&G. Si P&G no hace la investigación y desarrollo, genera 10 millones de dólares y pierde 10 millones de dólares y Kimberly-Clark genera 85 millones de dólares. En estos casos, también, si ambos no lo hacen, ambos ganarían 70 millones para Kimberly-Clark y 30 millones para P&G. En ambos casos, se generan 45 y 5 millones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el juego de la gallina? Bueno, el juego de la gallina es un juego económico que puede surgir cuando investigación y desarrollo crean una nueva tecnología imposible de ser patentada. Ambas empresas pueden beneficiarse de la investigación y desarrollo de la otra. Igual sucede acá con Apple y Nokia. Las siguientes diapositivas muestran la matriz de juego correspondiente. Si ninguno de los dos hace investigación y desarrollo, obtiene beneficio 0. Si los dos lo hacen, obtienen beneficios de 5 millones cada uno. Y si uno lo hace y el otro no, el que lo hace generará 10 millones de dólares y el que no lo hace perderá 1 millón. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, si Apple no realiza investigación y desarrollo, la mejor estrategia de Nokia es no realizar investigación y desarrollo. Si Apple no realiza investigación y desarrollo, la mejor estrategia de Nokia es realizar investigación y desarrollo. Ahora, si Nokia no realiza investigación y desarrollo, la mejor estrategia de Apple es no realizar investigación y desarrollo. Y si Nokia no realiza investigación y desarrollo, la mejor estrategia de Apple es realizar investigación y desarrollo. Como les decía, en el caso del juego de las gallinas de investigación y desarrollo, el equilibrio ocurre cuando las empresas realizan investigación y desarrollo. Sin embargo, en este caso no es posible determinar cuál de ellas lo hará y cuál no. Ahora, si un juego se practica de forma repetitiva, es posible que los resultados duopolistas formen una colusión exitosa y obtengan utilidades económicas como las del monopolio. Si los jugadores toman turnos y ponen en práctica sus acciones en forma secuencial, en lugar de hacerlo simultáneamente, como el dilema de los prisioneros, muchos resultados son posibles. En un juego de duopolio, el dilema de los prisioneros, la implementación de estrategias de castigo adicionales permite que las empresas cumplan los acuerdos y logren un equilibrio cooperativo, en el cual consigan
y compartan la utilidad económica del monopolio. Una de las posibles estrategias de castigo es la estrategia de ojo por ojo. La estrategia de ojo por ojo es aquella en la que un jugador coopera en el periodo actual si el otro cooperó en el periodo previo, pero hace trampa en el periodo actual si el otro hizo trampa en el periodo anterior. Una estrategia de castigo más severa es la estrategia detonante. La estrategia detonante es aquella en la que un jugador coopera si el otro lo hace, pero si este último hace trampa, de ahí en adelante aquel que juega la estrategia del equilibrio de Nash. Veamos por ejemplo este equilibrio cooperativo de ojo por ojo. En el periodo 1 se estableció una colusión y ambos generaron utilidades económicas tanto para el periodo 1, 2, 3 y 4 en la porción izquierda del gráfico. Si sumamos, ambos pueden generar 6 millones de dólares después de 3 periodos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si existe un engaño y respuesta? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Si Treta incumple y Engranaje cumple, en el periodo 1, Treta genera 4.5 millones de dólares por estar incumpliendo y Engranaje pierde $1 millón. ¿Qué es lo que va a seguir sucediendo en el siguiente periodo, en el periodo 2? Bueno, pues que Engranaje no va a cumplir el acuerdo y va a hacer que Treta pierda $1 millón. Y por lo tanto Engranaje se va a embolsar 4.5. Esto es lo que sucede. Si usted no cumple en este periodo y yo sí, en el siguiente periodo yo no voy a cumplir a pesar de que usted no lo haga. ¿Qué es lo que sucederá en el siguiente periodo? En el periodo 3. Bueno, pues que ambos deciden cumplir. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tipo de estrategias que generan en una guerra de precios con una complicación adicional? La incertidumbre respecto a los cambios de la demanda. Una disminución en la demanda podría reducir el precio y provocar nuevas rondas de castigo de ojo por ojo. Ahora vamos a hablar de un juego secuencial en un mercado disputable. En un mercado disputable, un mercado en el que las empresas pueden entrar y salir con tanta facilidad que las compañías que participan en él enfrentan la competencia de entrantes potenciales. Las empresas practican un juego secuencial de entrada. Y esto se resuelve con un árbol de decisión. La figura 15.6 muestra un árbol de juego en un juego secuencial de entrada en un mercado disputable. En la primera etapa, Ágile decide si debe fijar el precio de monopolio o el precio competitivo. Si Ágile decide fijar el precio de monopolio, Watanabe tendrá dos decisiones que tomar. Y si decide fijar el precio competitivo, Watanabe deberá decidir el precio, si entra o permanece fuera. Acá está, en la segunda etapa. Ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado del juego. En el equilibrio de este juego de entrada, Ágile fija un precio competitivo y no obtiene utilidad económica alguna con el propósito de mantener a Watanabe fuera del mercado. Como ustedes pueden observar, es el resultado del juego encerrado en un círculo en el gráfico. ¿Qué es lo que decide Ágile? Ágile decide establecer un precio bajo. Y al establecer un precio bajo, lo que hace es invitar a la competencia a que se vaya. Si hubiera establecido un precio de monopolio, Watanabe decide entrar y se gana $90 millones y deja por fuera a Ágile con 50. Si Watanabe no ingresa, Ágile genera $100 millones y Watanabe cero. Ahora, ¿qué es lo que pasa si Ágile establece un precio competitivo? Bueno, que Watanabe tiene dos resultados. Si permanece fuera, no pierde nada. Pero si decide entrar, va a perder. Y Ágile está dispuesto a perder hasta $50 millones con tal de hacer perder a $10 millones a Watanabe. ¿Con tal de qué? Con tal de mantenerlo fuera del mercado. La ley antimonopolio ofrece un mecanismo alternativo para que los gobiernos influyan en el mercado. La ley antimonopolio es la legislación que regula los oligopolios y evita que se conviertan en monopolios o actúen como tales. En Estados Unidos hay dos leyes. Está la ley Sherman de 1890, que se utilizó para regular el precio del petróleo, y la ley Clayton de 1914. En Costa Rica, nosotros contamos con la ley de la promoción de la competencia y la defensa del consumidor. ¿Qué declara la ley Sherman? Bueno, ilegal cualquier contrato, convenio o conspiración que restrinja el comercio entre los diversos estados o con otras naciones y prohíbe todos los intentos de monopolizar cualquier parte del comercio. Una ola de fusiones que tuvo lugar a principios del siglo XX dio preámbulo a la promulgación de una ley antimonopolio más fuerte, la ley Clayton, y condujo a la creación de la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos,
¿Qué es lo que declaró ilegal la ley Clayton? Ciertas prácticas de negocios como la discriminación de precios, las ventas condicionadas, la adquisición de acciones o activos de un competidor si dichas acciones disminuyen en forma importante la competencia o crean un monopolio. La tabla 15.16 muestra un resumen de la ley Clayton y la ley de Robinson-Parkman, aprobada en 1936, y la ley Kefauver, aprobada en 1950. La Comisión Federal de Comercio, creada en 1914, se ocupa de detectar casos de métodos de competencia injusta y prácticas comerciales injustas o engañosas. ¿Qué sucede con las leyes antimonopolio? Bueno, que la fijación de precios siempre es una evolución a la ley antimonopolio. Si el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede probar la existencia de una práctica de fijación de precios, la parte acusada no puede ofrecer excusa aceptable alguna. En Costa Rica también se han presentado ese tipo de situaciones. La Comisión de la Promoción de la Competencia, que opera en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, también ha tenido que regular las fusiones y adquisiciones que se realizan en ciertos mercados que comercializan medicinas en Costa Rica. ¿Por qué se ha tenido que hacer esto? Porque las comercializadoras, algunas comercializadoras de productos médicos, sobre todo de medicinas, cuentan con un monopolio en relación a los proveedores. Y esto ha generado controversia en Costa Rica. Hasta aquí vamos a dejar esto de acá, de la competencia en oligopolio, y vamos a pasar al último tema que nos compete, que serían las elecciones públicas y los bienes públicos. ¿Por qué existen bienes públicos? ¿Qué son los bienes públicos? Los bienes públicos son aquellos proporcionados por el Estado. ¿Cuáles son? Bueno, la seguridad nacional, combatir un incendio forestal, proporcionar escuelas y universidades, vigilar los vecindarios y las carreteras, operar los juzgados, combatir el COVID-19. ¿Quiénes hacen esto? Los gobiernos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen empresas privadas? ¿Acaso el trabajo de los gobiernos es deficiente o son demasiado grandes? Para ilustrar los principios de la elección pública, analizaremos la provisión de educación y atención médica. La elección pública es una decisión que tiene consecuencias para muchas personas y quizás para la sociedad completa. Los siguientes son algunos ejemplos de elecciones públicas. Decisiones tomadas por líderes políticos y funcionarios de primer nivel respecto a la regulación de precios, cantidades, impuestos, comercio internacional y gasto gubernamental. Ahora, ¿por qué existen los gobiernos? ¿Por qué son necesarios los gobiernos? ¿Por qué todo no lo pueden hacer las empresas? Bueno, existen por 3 razones. Porque son necesarios para fortalecer y hacer valer los derechos de propiedad. Existe una correlación positiva entre el desarrollo y el crecimiento económico de un país y el respeto a los derechos de la propiedad. Porque proporcionan mecanismos distintos al mercado para asignar los recursos escasos. Y porque implementan acuerdos que redistribuyen el ingreso y la riqueza. Existen mercados que tienen externalidades negativas, tanto de producción como de consumo, y el gobierno es necesario que intervenga para solventar de alguna manera estas externalidades negativas. ¿Qué es lo que sucede con los servicios de salud y por qué Costa Rica ha respondido también al COVID-19? Porque el gobierno de Costa Rica tiene un sistema de salud robusto y este sistema de salud está diseñado en condiciones de universalidad. Lo que permite es que las personas, aunque no tengan acceso, aunque no hayan pagado su cotización al Seguro Social, puedan tener acceso a la seguridad social, a la salud médica, a enfermedad y maternidad. Ahora, las elecciones públicas reemplazan los mercados con decisiones gubernamentales de asignaciones de recursos y no constituye un asunto sencillo. El gobierno también falla y es una situación en la que las acciones gubernamentales provocan ineficiencia. Ya hablaremos de esto más adelante. La falla del gobierno puede conducir a la sobreproducción o la subproducción. En algunos casos en Costa Rica ha sucedido esto. Ahora, tenemos la elección pública y el mercado político. Existen 4 tomadores de decisiones: las empresas, los votantes, los burócratas y los políticos. ¿Cómo interactúan en este mercado? Bueno, los votantes expresan sus demandas a través del sufragio. Los votantes y las empresas expresan sus demandas de políticas a través de contribuciones a las campañas. Y los políticos expresan sus ofertas de política con propuestas que desde su punto de vista podrían atraer votos. Ahora, es un juego de oferta y demanda.
¿Qué es lo que sucede con los burócratas? Bueno, y entre estos tenemos que incluirnos todos los que trabajamos en las universidades públicas. Los burócratas tratan de obtener el presupuesto más alto posible para sus dependencias. Por su parte, proporcionan bienes y servicios públicos. ¿Cuándo se dará el equilibrio político? ¿Cuándo se presentará ese equilibrio político? Bueno, en un equilibrio político, las elecciones de votantes, empresas, políticos y burócratas son compatibles. Y ninguno de estos grupos por separado puede encontrar una forma de mejorar su posición tomando una elección diferente. Ahora, ¿qué es un bien público? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el departamento de la policía de una ciudad y una agencia de seguridad privada? Pescar en el océano Atlántico y en una granja pesquera, o un concierto en vivo y la transmisión del concierto por televisión. Hay que hacer la diferenciación, y la diferenciación se realiza a través de bienes que son exclusivos, no exclusivos, rivales y no rivales. Y a partir de esto es que empezamos a discutir estos temas. Esto es muy importante porque esto generalmente es evaluado en las pruebas. Ok. Un bien es exclusivo si únicamente las personas que pagan por él son capaces de disfrutar sus beneficios. Los servicios de una agencia de seguridad privada, la pesca en una granja deportiva especializada y un concierto de Coldplay son ejemplos de bienes exclusivos. Si bien es cierto, el bien no es rival, sí es exclusivo. Yo solo puedo ingresar pagando una membresía. Un bien no es exclusivo si es imposible o extremadamente costoso evitar a alguien que se beneficie de él. Los servicios del cuerpo policíaco de una ciudad, la pesca en el océano Pacífico y la transmisión de un concierto por televisión son ejemplos de bienes no exclusivos. Ahí no tengo que pagar membresía, yo simplemente puedo prender el televisor, ir a conseguirme un botecito e ir a pescar en el océano, o decirle a un policía que alguien me está agrediendo. Ok. Rival, bienes rivales. Un bien es rival si su uso por parte de una persona disminuye la cantidad disponible del mismo para alguien más. El personal de una agencia de seguridad privada no puede vigilar 2 sucursales bancarias al mismo tiempo. El pescado solo puede ser consumido una vez. Un bien es no rival si su uso por parte de una persona no disminuye la cantidad disponible del mismo para alguien más. Los servicios de un cuerpo policíaco y un concierto transmitido por televisión son bienes no rivales. Pregunta, ¿cómo es el alumbrado público de un país? El alumbrado público es un bien no rival y es un bien público. Ahora, se puede realizar una clasificación de 4 tipos. Tenemos bienes privados, bienes públicos, recursos comunes, y ya vamos a ver cómo desarrollamos esto. Un bien privado es tanto rival como exclusivo. Una lata de gaseosa y un pescado de granja son ejemplos de bienes privados. Bienes públicos. Un bien público es tanto no rival como no exclusivo. Un bien público puede ser consumido simultáneamente por muchas personas y nadie puede quedar exclusivo de sus beneficios. La defensa nacional es el mejor ejemplo de un bien público, aunque también el alumbrado que nos proporcionan los postes de luz que pone la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el ICE también son ejemplos de bienes públicos. Yo no puedo evitar que alguien más se beneficie a menos que me trepe en el poste y tape la luz. Como les digo, resultaría extremadamente costoso, podría caerme y tener un accidente. Recursos comunes. El recurso común es un bien rival, pero es no exclusivo. Una unidad de un recurso común solo puede utilizarse una vez, pero no hay manera de evitar que la gente la utilice cuando esté disponible. Los pescados extraídos del mar constituyen un recurso común. Los frutos que pueda usted obtener de un parque nacional o de la vía pública también son recursos comunes. Un pescado consumido por una persona deja de ser disponible para todas las demás. Igual sucede con los frutos y demás. Por otra parte, son no exclusivos en razón de que es difícil evitar que las personas los aprovechen. Bienes de monopolio natural. El monopolio natural es no rival, pero sí es exclusivo. Un caso especial de monopolio natural surge cuando el bien o servicio se produce con un costo marginal nulo. En tal situación, el bien es no rival. Si también es exclusivo, es producido por un monopolio natural. Internet y la televisión por cable son ejemplos de este tipo de bienes. Es muy importante reconocer cómo son las carreteras de Costa Rica, sobre todo la autopista 27. La autopista 27 que opera el operador privado, Global Vía creo que es, si no es otro operador, es un monopolio natural, porque hay que pagar un peaje. Si no hubiera que pagar un peaje,
sería un bien público. Pero como hay que pagar un peaje, es un monopolio natural. Ahora podemos hacer la clasificación. Tenemos bienes rivales, bienes no rivales, exclusivos y no exclusivos. En los bienes rivales que son exclusivos tenemos los alimentos y las bebidas, es decir, todo lo que se consume en un supermercado, los automóviles, las casas, etc. Si tenemos bienes que son rivales pero no exclusivos, es decir, son bienes que son rivales, que están a la libre disposición de cualquier persona, pero si yo lo consumo no lo puede consumir otra persona. Tenemos los peces del océano, la atmósfera y los parques nacionales. Existen los bienes que son no rivales y exclusivos. Tenemos internet, televisión por cable o un puente o un túnel. Y por último tenemos no rivales no exclusivos. Como les decía, perdonen, para recapitular. Bienes de monopolio natural. Tenemos internet, televisión por cable, puente o túnel o las carreteras, algunas carreteras por las que hay que pagar peaje en Costa Rica. Y finalmente tenemos los bienes públicos, que son la defensa nacional, las leyes y el control del tráfico aéreo. Ahora bien, ¿qué son los bienes mixtos? Bueno, un bien mixto no corresponde exactamente a las categorías de clasificación en 4 tipos. Un bien mixto es un bien privado cuya producción o consumo da lugar a una externalidad. Ya sabemos qué son las externalidades. Una externalidad es un costo o un beneficio que surge de la producción o consumo de un bien privado, pero que beneficia a una persona diferente a la que lo produjo o lo consumió. Ahora, una externalidad negativa impone un costo y una externalidad positiva genera un beneficio. Podemos reseñar bienes con externalidades positivas, bienes mixtos con externalidades positivas. Y en estos casos efectivamente destacan la atención médica y la educación. El gran problema que tiene la atención médica y la educación, y particularmente la atención médica, es que si yo estoy enfermo y acudo al servicio de salud en Costa Rica, que es la Caja, a mí me seguirán atendiendo aunque yo siga enfermo. ¿Qué pasa cuando es operado por un operador privado? Muy probablemente el operador me atenderá hasta que yo le siga pagando. Si yo le dejo de pagar, no me atenderá. ¿Qué sucede con esto? Que si yo sigo enfermo y no me atienden, ¿cómo me voy a curar y cómo voy a trabajar para pagar? Ahí es donde existe la externalidad negativa que tiene la atención médica. ¿Cuáles son los bienes mixtos con costos externos? Bueno, la energía eléctrica, los sistemas carreteros y ferroviarios, así como la transportación aérea, en todos los cuales interviene la combustión de hidrocarburos. ¿Cómo resolver todos estos problemas, tanto de los que tienen beneficios externos como los que tienen costos externos? Bueno, las ineficiencias que requieren las elecciones públicas. Las elecciones públicas deben llevarse a cabo para suministrar bienes públicos o bienes mixtos, conservar los recursos comunes y regular el monopolio natural. Básicamente para que no Riteve y Global Vía no cobren más por peajes y revisión técnica. Para que los parques nacionales, para que los peces en el océano, para que todo aquello que es un recurso común sea explotado de una forma racional. Y para suministrar bienes mixtos, sobre todo como la atención médica y la educación, porque proporcionan beneficios externos que van más allá de aquellos que los consumen. Ahora, ¿cuáles son los problemas que acarrean estos bienes públicos y estas elecciones públicas? Bueno, pues generalmente que hay aquellos que se benefician de todas las decisiones de una sociedad, pero que no pagan por ellas. Básicamente pensemos en la persona que va de impuestos, pero que utiliza las carreteras. O aquella persona que es protegida por la defensa nacional, pero no pagó un impuesto para sostenerla. Eso se llama free rider, esa persona. Disfruta los beneficios de un bien o servicio sin pagar por él. Como nadie puede ser excluido de aprovechar los beneficios derivados de un bien público, todo mundo tiene un incentivo para comportarse como un parásito. Los bienes públicos dan lugar al problema del free rider o parásito. Esto es la ausencia de un incentivo para que las personas paguen por aquello que consumen. El valor de un bien privado es el monto máximo que una persona está dispuesta a pagar por una unidad más del mismo.
El valor de un bien público es el monto máximo que todas las personas están dispuestas a pagar por una unidad más del mismo. Para calcular el valor que se asigna a un bien público, empleemos los conceptos beneficio total y beneficio marginal. El beneficio marginal social de un bien público. El beneficio total es el valor monetario que una persona asigna a una cantidad determinada de un bien. Entre más grande es la cantidad de un bien, mayor es el beneficio total que la persona obtiene del mismo. El beneficio marginal es el aumento del beneficio total como resultado del incremento de una unidad en la cantidad de un bien. El beneficio marginal de un bien público disminuye en función de la cantidad suministrada del mismo. Veamos estos beneficios marginales sociales para Lisa y para Max. La figura 16.3 muestra que el beneficio marginal social de un bien público es la suma de los beneficios marginales sociales de todos los consumidores a cada cantidad suministrada del bien en cuestión. La parte A presenta el beneficio marginal de Lisa y la parte B muestra el beneficio marginal de Max. En el siguiente gráfico vamos a sumar ambos y vamos a obtener el beneficio marginal social de una sociedad en la que solo participan dos personas. El beneficio marginal social que un bien público genera para la economía completa es la suma de los beneficios marginales de todos los individuos a cada cantidad suministrada del bien en cuestión. La curva del beneficio marginal social de la economía para un bien público es la suma vertical de todas las curvas de beneficio marginal individuales. Entonces, como ustedes pueden observar, la parte verde corresponde a Lisa y la parte roja corresponde a Max. ¿Quién le da más valoración al bien público? En este caso, la persona que le asigna más valor monetario, en este caso es Lisa. La curva del beneficio marginal social de un bien contrasta con la curva de demanda de un bien privado, la cual es la suma horizontal de las curvas de demanda individuales a cada precio. Ahora, ¿cuál es el costo marginal social de un bien público? El costo marginal social de un bien público se determina de la misma forma que el de un bien privado. La cantidad eficiente de un bien público es la cantidad a la que el beneficio marginal social es igual al costo marginal social. Observemos esto en el siguiente gráfico. En este gráfico, el gráfico 16.4, ilustra la cantidad eficiente de un bien público. Aquí estamos hablando de aviones que serán utilizados para muy probablemente apagar un incendio forestal. Con menos de 3 aviones el beneficio marginal social excede al costo marginal social. Los recursos pueden utilizarse más eficientemente incrementando la cantidad. Con más de 3 aviones el costo marginal social excede al beneficio marginal social. En este caso los recursos pueden utilizarse más eficientemente si se proveen menos aviones. Por lo tanto, únicamente a la cantidad a la que beneficio marginal social es igual a costo marginal social, los recursos están empleándose con eficiencia. La producción privada produciría 0 aviones en este caso. ¿Qué pasa si una empresa privada intentara suministrar los aviones? Si una empresa privada intentara producir y vender un bien público, serían muy pocas las personas que lo adquirirían. El problema del free rider o parásito deriva en que una parte muy pequeña del bien es producida por una empresa privada. Ahora, ¿cómo se suministra este bien público? Bueno, de forma eficiente. En vista de que el gobierno puede imponer gravámenes fiscales sobre todos los consumidores del bien público y forzarlos a pagar por recibirlo, la provisión pública soluciona el problema del free rider. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a comprar 3 aviones, vamos a cobrar impuestos a las personas y por medio de una ley vamos a establecer que los ingresos recibidos por esos impuestos serán utilizados con un destino específico para comprar los aviones. Ahora, esta es una discusión muy importante en Costa Rica. Con la Ley 9635, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se estableció en el artículo 4 que era necesario dar cierta discrecionalidad al Ministerio de Hacienda para determinar en qué utilizar ciertos recursos por parte de los impuestos. Esto es muy importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque el destino específico lo que hace es asegurarse que ciertos programas sean atendidos. Volviendo al ejemplo que nos compete. Si 2 partidos políticos compiten, cada uno estará interesado en proponer la cantidad eficiente de un bien público. Si un partido propone una cantidad exagerada o insuficiente, será vencido por aquel que proponga la cantidad eficiente. La razón es que más personas votarán por la opción que les ofrezca un aumento del beneficio neto. Veámoslo. Existen dos partidos, esperanzas y temores. Están de acuerdo en todo, salvo en el número de aviones a producir para apagar incendios forestales.
Si Esperanzas propone que se produzcan 2 aviones y Temores se pronuncia por 4, los votantes estarán igualmente insatisfechos y las elecciones serán pronto. ¿Qué es lo que pasa? Esperanza aumenta el número de aviones y Temores reduce el número de aviones. Ambos partidos tienden a igualarse y cada uno obtiene el 50% de los votos. Y esto nos lleva al principio que conocemos como la diferenciación mínima. En su intento por atraer la mayoría de los votantes, los políticos suelen proporcionar acciones muy similares, lo cual es un ejemplo de diferenciación mínima. El principio de diferenciación mínima es la tendencia de los competidores, incluyendo los partidos políticos, a mostrar similitudes para atraer al máximo número de clientes o votantes. Dice acá que el mismo principio también es válido para empresas en competencia como McDonald's y Burger King. ¿Qué sucede con un suministro excesivo e ineficiente de bienes públicos? Si la competencia entre los 2 partidos políticos se basa en la provisión de la cantidad eficiente de un bien público, los burócratas deben cooperar y contribuir al logro de ese resultado. ¿Por qué? Porque el objetivo de los burócratas es maximizar el presupuesto de la dependencia a la que pertenecen, porque eso aumenta su estatus y poder. Así, los burócratas podrían tratar de persuadir a los políticos para que suministren una cantidad superior a la eficiente. Por eso les digo, los burócratas deben cooperar. Ahora, ¿qué es la ignorancia racional? La ignorancia racional es la decisión que toma un votante en el sentido de no informarse respecto de una política o la provisión de un bien público, debido a que el costo de hacerlo excede el beneficio esperado. ¿De qué le sirve al votante enterarse sobre ciertos temas a la hora de votar si no le impactan de manera definitiva a él? Eso es la ignorancia racional. ¿Por qué voy yo a educarme de algo que no me proporciona un beneficio marginal específico y sí me proporciona un costo en tiempo? Desde la perspectiva de los votantes que consumen los bienes públicos pero no los producen, es racional ignorar los costos y los beneficios. Por el contrario, para los votantes que producen un bien público es racional estar bien informados. Cuando se toma en consideración la racionalidad de los votantes no informados y los grupos con intereses especiales, el equilibrio político genera la producción en exceso de un bien público. Esto se muestra en la porción gris del gráfico que aparece en sus pantallas. La figura 16.6 muestra el suministro excesivo generado por la burocracia. Si los votantes racionalmente ignorantes permiten que los burócratas logren su objetivo de maximizar su presupuesto, el bien público podría ser suministrado en exceso y derivar en una pérdida irrecuperable. Los 2 bienes públicos que producen los beneficios externos más grandes son la educación y la atención médica. Un beneficio privado es aquel que recibe el consumidor de un bien o servicio. El beneficio marginal privado es el beneficio privado que surge al consumir una unidad más de un bien o servicio. Un beneficio externo es aquel que recibe alguien distinto del consumidor del bien. Ahora, hablemos sobre el beneficio marginal externo y el beneficio marginal social. Beneficio marginal externo es el beneficio que disfrutan personas distintas del consumidor de un bien o servicio, como resultado de consumir una unidad más del mismo. El beneficio marginal social es el beneficio marginal que disfruta toda la sociedad. Es decir, tanto el consumidor como cualquier otras personas sobre las que recae el beneficio. El beneficio marginal social es la suma del beneficio marginal privado más el beneficio marginal externo. ¿Y cómo lo observamos gráficamente? En la siguiente figura. La figura 16.7 muestra el beneficio marginal privado, el beneficio marginal externo y el beneficio marginal social. El beneficio marginal social es la curva verde que ustedes observan en el gráfico. El beneficio marginal privado es la curva azul que ustedes observan en el gráfico. Y la distancia entre ambos es el beneficio marginal externo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se coloca la oferta de este producto? Podemos llamarlo tanto educación pública como atención médica. Como ustedes pueden observar acá, se incluyó la oferta, el costo marginal social. Y como el costo marginal social, cuando se iguala con el beneficio marginal privado, genera 7.5 cantidad en millones de estudiantes anuales, los cuales tienen un costo de $15,000 por año, ese va a ser
la cantidad que se va a educar de personas. En este caso estamos hablando de educación y atención médica. Personas atendidas o personas educadas. ¿Qué sucede en un mercado privado? Eso es lo que muestra la figura de 16.8. 7.5 millones de personas, ya sea atendidas o educadas, cuando el deseable a nivel social es de 15 millones, que es el punto en el cual la curva de color verde iguala al costo marginal social, que es igual a la oferta de este bien. ¿Qué sucede en este caso? Tenemos un área gris que se reconoce como pérdida irrecuperable. Esta pérdida irrecuperable es todo lo que no se beneficia a la sociedad por no tener más de la provisión de este bien o servicio. Me hace mucha gracia porque en esta situación del COVID-19 anda circulando un meme entre los teléfonos celulares, en el cual se muestra una situación en la cual se paga de manera desproporcionada a futbolistas y no se le paga lo suficiente a científicos para que investiguen las curas de ciertos males. Y una científica española dijo que debido a que los futbolistas les habían pagado tanto dinero, que les fueran a preguntar a ellos también cómo obtener la solución a ese problema. Ahora, ¿cómo resolver esta situación? ¿Cómo hacer que el mínimo deseable sea alcanzado? Bueno, podemos tomar acciones gubernamentales en el mercado para un bien mixto con beneficios externos. Los consumidores pagan el precio de mercado, los contribuyentes deben pagar el resto del costo marginal social para alcanzar la cantidad eficiente. El pagado por el consumidor será la flecha pequeña que ustedes observan, que es la distancia entre 0 y 10 de color rosado. Y la distancia entre 10 y 25, que es la más grande, será pagada por el contribuyente. ¿Mediante cuáles mecanismos? Mediante 3 mecanismos: la provisión pública, los subsidios privados y los cupones. La producción pública. En Costa Rica tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades públicas, el sistema de educación pública, tanto de primaria como de secundaria, técnicos, el INA. En estos casos nosotros hemos recurrido a la provisión pública. Una autoridad pública produce el bien o servicio a cambio de un pago del gobierno. Tenemos subsidios privados. Un subsidio privado es un pago que realiza el gobierno a los productores privados. Si el gobierno paga al productor una cantidad igual al beneficio marginal externo, la cantidad producida es eficiente. En este caso, paga el contribuyente a través de un subsidio. Y finalmente tenemos un cupón. Un cupón es un vale suministrado a las familias por el gobierno para que puedan utilizarlo en la compra de bienes o servicios específicos. La figura muestra la manera en que cupones por un monto de $15,000 pueden lograr un resultado eficiente. Ahora, en estos casos, se presenta la ineficiencia burocrática y falla del gobierno. ¿La provisión pública, la producción privada subsidiada y los cupones son equivalentes? No. Combinado con la ignorancia racional, el comportamiento de los burócratas conduce al fallo del gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, problemas con la producción pública. La producción pública podría derivar en la subproducción a consecuencia del intento de los burócratas por maximizar sus presupuestos, inflando sus gastos y generando desperdicio. Es decir, los burócratas también deben ser supervisados y monitoreados. Problemas con los subsidios privados. El presupuesto de los subsidios tiene que ser administrado por burócratas y estos podrían tratar de inflar los costos de administración y reducir la magnitud del subsidio. ¿Para qué? Para tener salarios más altos. Los productores que reciben el subsidio podrían asignar parte del mismo a cabildear para lograr un subsidio más alto y una producción menor. Estas acciones conducirán a un resultado ineficiente. ¿Son los cupones una solución entonces? Si tanto la provisión pública como los subsidios presentan problemas a nivel burocrático, entonces ¿son los cupones la solución? Bueno, los cupones ofrecen 4 ventajas en comparación con la provisión pública y los servicios privados y los subsidios privados. Pueden ser utilizados con producción pública, producción privada o competencia entre ambas. Los gobiernos pueden establecer el valor de los cupones y el presupuesto total de los cupones para resolver el problema del suministro excesivo y la inflación de los presupuestos. Y los cupones distribuyen las contribuciones públicas entre miles de consumidores, de manera que ninguno de ellos estará interesado en desperdiciar parte del valor recibido cabildeando para obtener un suministro excesivo.
Al dar el poder del consumo al consumidor final, los productores deben competir para atraer clientes proporcionando un alto estándar de servicio al costo más bajo posible. Debido a estas 4 razones, los cupones constituyen un recurso popular entre los economistas. Sin embargo, son controversiales entre los burócratas, la mayoría de los cuales se opone a su uso. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta tutoría número 3. Muy probablemente en 15 días vamos a grabar tutoría número 4. Esta misma será colgada en la página web de Moodle, correspondiente a la asignatura de microeconomía. Y esperamos que ustedes puedan acceder a la misma para solventar el problema de la suspensión de las tutorías. Los invitamos a realizar todas las consultas que sean necesarias en los foros establecidos para este fin. Y una vez más les agradecemos toda la atención brindada. Les deseamos la mejor de las suertes y por favor les solicitamos que estén ingresando a la plataforma constantemente para las actualizaciones que estamos realizando para la entrega de instrumentos de evaluación, tanto de proyectos como de pruebas escritas. Muchas gracias, buenas noches.